En el estrecho patio detrás del antiguo complejo de apartamentos, el agua de lluvia se acumulaba en charcos poco profundos que reflejaban la luz parpadeante de un solo farol, el aire pesado y húmedo llevaba el olor metálico del concreto mojado, y allí, en el suelo frío y resbaladizo, una anciana estaba sentada encorvada, temblando bajo la lluvia constante, con mechones de su cabello plateado pegados a su rostro arrugado, su ropa delgada empapada y abrazándose a sí misma para conservar el calor. Porque ese no era su lugar, sino dentro, cálida y segura, pero esa noche el consuelo fue reemplazado por la crueldad cuando su nuera Sara la echó literalmente afuera, empujándola con fuerza bajo la tormenta, mientras el trueno rugía y los relámpagos iluminaban su dolor, sin que ella supiera que su esposo David regresaba temprano y la veía sola y abandonada en la lluvia, un momento que cambiaría sus vidas, aunque esa crueldad no comenzó esa noche, sino que fue el final de un largo camino lleno de amor, esperanza y pequeñas grietas que crecieron en fracturas irreparables. 3 años antes, Sara había sido la novia más hermosa que la ciudad había visto, con un vestido que brillaba como el cielo nocturno y una sonrisa capaz de derretir el corazón más frío. David, parado en el altar, solo tenía ojos para ella, trabajando incansablemente vendiendo electrónicos para darle una boda digna de su belleza, prometiéndole amor y protección eternos, mientras Sara, con lágrimas de alegría, hacía la misma promesa. La iglesia estalló en vítores celebrando la unión de dos almas destinadas a la felicidad, pero no todos mostraban alegría. Margaret, sentada en la primera fila, observaba con el corazón conflictuado, sonriendo pero con una sombra de preocupación porque, tras criar a David sola tras la muerte de su padre y sacrificarse para que él fuera el hombre que era, algo en Sara la inquietaba profundamente. Quizás fue el fugaz giro de ojos de Sara cuando pensaba que nadie la observaba, o su inclinación constante por lo más caro, incluso cuando los medios de David eran modestos. Margaret no podía definirlo exactamente, pero temía en silencio que Sara no fuera la esposa que su hijo realmente necesitaba. Después de la boda, David llevó a Sara al modesto apartamento que alquilaba en el corazón de Suril. No era grandioso, solo 2 habitaciones pequeñas, una cocina apenas suficiente para moverse 2 personas y una sala acogedora para relajarse por la noche, pero para David era el resultado orgulloso de años de sacrificio, el lugar donde imaginaban empezar la vida que se prometieron. Cuando Sara entró por primera vez, recorrió con la mirada el espacio modesto, y David temió que se decepcionara, pero ella sonrió, giró lentamente en la sala y lo besó suavemente en la mejilla diciendo: «Es perfecto, mi amor, seremos muy felices aquí». Y por un tiempo lo fueron. En esos primeros meses, David se levantaba antes del amanecer para vender teléfonos, radios y pequeños electrónicos en el mercado, mientras Sara, sin trabajo pero con educación secundaria, se quedaba en casa administrando el hogar, cocinando los platos favoritos de David, manteniendo limpio el apartamento y saludándolo cada noche con una sonrisa cuando llegaba cansado. Sus noches las pasaban hablando, riendo y soñando juntos. David hablaba de abrir una tienda real y Sara soñaba con una casa hermosa con un jardín lleno de flores, tejiendo sueños como si el futuro les perteneciera. Pero las estaciones cambiaron, y también el corazón de Sara. Con los meses, su entusiasmo disminuyó, se quejaba de lo pequeño y aburrido del apartamento, y cada vez más miraba fotos en su teléfono de amigas casadas con hombres ricos, mostrando a Joy con un auto nuevo y a Blessing frente a una casa enorme con piscina, y su voz se volvía dura al decirle a David que sus esposos les daban todo lo que querían, causando en él un dolor sutil porque, aunque orgulloso y trabajador, no podía dar tales lujos aún. Le decía con ternura que trabajaba duro y que un día cumpliría sus sueños, y aunque Sara sonreía débilmente, él veía la decepción como una sombra creciente. Esa sombra se hizo más grande cuando surgió otro reto. La madre de David, Margaret, vivía sola en una pequeña habitación oscura en Musin, a 1 hora en autobús, y la edad y el trabajo duro habían afectado su salud. David se preocupaba por su seguridad, temiendo que cayera o enfermara sin ayuda, y como único hijo sentía la responsabilidad de cuidarla, invitándola a quedarse con ellos por unos días cuando su salud empeoraba. Al principio, Sara hizo un esfuerzo, sonrió al llegar Margaret, cocinó para los tres y mantuvo conversaciones cordiales, pero no estaba acostumbrada a compartir espacio, pues creció como hija única recibiendo todo, y tener a Margaret implicaba pequeños cambios constantes: no andar en ropa interior, menos música fuerte, menos tiempo al teléfono, y peor aún, Margaret tenía opiniones sobre cocina, limpieza y manejo del hogar,
cuyos comentarios, aunque no dañinos, sonaban a críticas silenciosas. Para Sara, y poco a poco se levantó un muro invisible entre ambas, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Lo que comenzó como visitas cortas de fin de semana se extendió a semanas completas, aumentando la tensión en el apartamento. David, viendo la salud de su madre declinar, prolongó sus estancias sin mucha discusión, pensando que era lo mejor, sin querer alarmar a Sara, pero ella sentía que su hogar se encogía. Antes un espacio privado ahora ocupado por los pasos silenciosos de Margaret en la cocina, su crujido al moverse y su voz ofreciendo sugerencias. Cuando Sara barría, Margaret decía, sí. Barres desde las esquinas primero, sacarás todo el polvo. Si cocinaba arroz, Margaret comentaba, en mis tiempos usábamos menos agua para que el grano quedara esponjoso, y aunque sin mala intención, estas palabras pesaban en el corazón de Sara, que comenzó a ver a Margaret no como una invitada, sino como una intrusa siempre observando y juzgando, y su frustración crecía silenciosa, sin hablarlo con David por miedo a parecer egoísta, mientras el resentimiento aumentaba sin que David lo notara, pues estaba enfocado en hacer crecer su negocio. Entonces llegó la noche del martes que cambiaría todo, pues David se preparaba para un viaje importante para cerrar un trato que podría mejorar su negocio y permitirles mudarse a un mejor apartamento o ahorrar para la casa soñada por Sara. Mientras hacía la maleta, preguntó si estarían bien mientras él estuviera fuera, pues la espalda de su madre dolía y podría necesitar ayuda. Sara sonrió forzada y dijo que estarían bien, mientras Margaret prometía no ser una carga. David besó a su esposa, abrazó a su madre y tomó un taxi bajo la lluvia que comenzaba a caer suavemente, sin que ninguna de las dos supiera que los días siguientes los llevarían al punto sin retorno. La primera noche fue tranquila. Sara cocinó, Margaret elogió la comida y lavaron los platos juntas, haciendo a Sara pensar que tal vez exageraba y que esos días con su suegra podrían ser pacíficos, pero a la mañana siguiente comenzaron las grietas cuando Sara se despertó tarde, con la cabeza pesada por haber conversado hasta tarde con su amiga Piz, quien le contó horas sobre los regalos que su propio esposo le daba, y con celos y frustración empezó el día encontrando a Margaret en la cocina, que ya había barrido, preparado té y frito plátanos. Buenos días, hija, saludó Margaret con una sonrisa. Preparé el desayuno. En lugar de gratitud, Sara sintió irritación. Esa era su cocina, su espacio, y la ayuda de Margaret parecía una intromisión. Yo iba a hacer el desayuno, respondió Sara, con voz más áspera de lo que quiso. Margaret, sorprendida, se disculpó suavemente. Solo pensé que podía ayudar, no quería despertarte. El día siguió igual. Margaret daba sugerencias, Sara oía críticas. Por la tarde, la tensión entre ellas aumentó, invisible pero sofocante, y el apartamento se sentía menos como un hogar y más como un campo de batalla. Al tercer día, la paciencia de Sara se agotó, y cada cosa que hacía Margaret parecía irritarla con precisión cruel. La mañana empezó con el sonido suave de las pantuflas de Margaret siguiendo a Sara por el pasillo. Mientras Sara fregaba los azulejos del baño, Margaret dijo desde la puerta, si usas agua caliente con un poco de sal, los azulejos brillan más. Sara cerró los ojos un momento, apretó la esponja, y apretó la mandíbula para controlar su temperamento. No dijo nada, pero su silencio no detuvo a Margaret. Y mañana, cuando cocines arroz para David, recuerda que le gusta un poco pegajoso. Yo se lo hacía así cuando era niño. Ese comentario encendió a Sara como una chispa en paja seca. Se levantó, con agua en las manos, y se giró bruscamente hacia Margaret. Sé cocinar para mi propio esposo, replicó con voz elevada sin querer. No necesito que me digas todo lo que hago mal. Margaret parpadeó, atónita, como si esas palabras la hubieran golpeado. No te estaba criticando, hija, dijo suave, con voz de confusión y dolor. Solo quería ayudar. Pero la paciencia de Sara se rompió, y la frustración acumulada estalló. Ayuda, gritó. Te has metido en todo desde que entraste a esta casa. Esta es mi casa, y la cuidaré a mi manera. Los ojos de Margaret brillaron, pero mantuvo la calma, con la voz temblorosa. Entiendo que estés molesta, pero no hay necesidad de gritar. Somos familia ahora. Sara rió con amargura. ¿Familia?
Eres familia de David, no mía. Nunca te pedí que vinieras ni que me dijeras cómo vivir. Esas palabras fueron un veneno inmediato y profundo. Los hombros de Margaret se hundieron bajo su peso, y puso la mano en el pecho como para proteger su corazón. Su voz casi un susurro: Sara, por favor, amo a David y solo quería que los dos fueran felices. Pero Sara no quiso escuchar compasión, solo rabia, el deseo de recuperar su espacio y control. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes pesadas y el viento comenzaba a soplar fuerte. Las primeras gotas de lluvia golpearon la ventana, primero suaves, luego más fuertes, hasta que la tormenta envolvió el apartamento. Margaret se acercó lentamente a la puerta, con movimientos llenos de tristeza. Esperaré afuera, murmuró. No quiero molestarte más. Y en ese momento, en vez de detenerla o suavizarse, Sara sintió un giro cruel en el pecho. Quería que Margaret se fuera, completamente. Se puso detrás, puso ambas manos en los hombros frágiles de la anciana, y con un empujón firme la sacó bajo la lluvia. La puerta se cerró con un golpe final y fuerte. Afuera, el viento aullaba, y en segundos la ropa de Margaret se empapó, temblando de frío. Tocó la puerta suave al principio, luego con más fuerza. Sara, por favor déjame entrar, llamó su voz ahogada por la tormenta. Me estoy mojando. Pero Sara cerró con llave y se alejó, con el corazón latiendo fuerte, diciéndose que esa era la lección que Margaret necesitaba. Que se quedara ahí. Que entendiera los límites. Dentro, Sara subió el volumen de la tele para ignorar los golpes, convenciéndose de haber hecho lo correcto. Afuera, bajo el cielo negro iluminado por relámpagos, Margaret se sentó en los escalones de concreto mojado, temblando mientras el frío calaba en sus huesos. La tormenta seguía, la lluvia golpeaba las paredes como 1000 látigos fríos. Margaret se acurrucó, abrazándose para conservar el poco calor que le quedaba. Pasaron horas lentas y dolorosas. La luz del farol reflejaba las lágrimas y gotas en su rostro. De vez en cuando levantaba la cabeza hacia la puerta, esperando que Sara cambiara de opinión. Pero la puerta permanecía cerrada. Dentro, Sara cenó, vio su programa favorito y miró el móvil, el sonido apagado de la tormenta casi calmándola. Tiene que aprender, murmuró, acurrucándose en el sofá. Mañana la dejaré entrar. Pensará 2 veces antes de meterse otra vez. Pero el destino tenía otros planes. Pasada la medianoche, luces de un coche cortaron la lluvia. Un taxi se detuvo cerca del portal, dentro estaba David, cansado pero emocionado. Había cerrado un trato antes de tiempo y volvió sin avisar, deseando ver la sorpresa de Sara, abrazarla y compartir la buena noticia. Al detenerse, David vio una figura en los escalones, encorvada y quieta. Confundido, limpió el vidrio y comprendió con pánico. Para el coche, gritó, abriendo la puerta antes de que frenara del todo. La lluvia lo empapó mientras corría hacia Margaret. Mamá, su voz tembló de miedo e incredulidad. Ella levantó la cabeza débilmente, parpadeando con el agua. David, susurró apenas audible sobre la tormenta. Él se arrodilló, la abrazó temblando, sintiendo el frío pegado a su piel. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí afuera? Su corazón latía fuerte, buscando respuestas. Sentía su temblor violento, el calor perdido por horas bajo la lluvia. Sin esperar explicación, la levantó en brazos, como si fuera un niño. Su mandíbula apretada, ojos llenos de miedo, confusión y rabia. La lluvia los golpeaba mientras caminaba hacia la puerta, golpeándola con fuerza. Dentro, Sara se sobresaltó al oír, el estómago se le revolvió. No esperaba a David hasta el día siguiente. Buscó una excusa, pero los golpes eran cada vez más fuertes y furiosos. Sara, abre esta puerta, rugió David. Por primera vez desde que cerró a Margaret afuera, Sara sintió el peso de su acto en el pecho. Lentamente, con dudas, giró la llave, la puerta se abrió con un chirrido bajo la mano firme de David, y antes de que Sara pudiera decir palabra, él pasó junto a ella, llevando a Margaret directo al pequeño sofá de la sala.
Ver la ropa empapada de su madre goteando en el suelo, su cabello pegado a la frente, apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Se arrodilló, alcanzó la manta doblada en el brazo del sofá y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de ella. «Mamá, habla conmigo», urgió con voz baja pero llena de urgencia. Margaret negó con la cabeza, los labios temblando por el frío, sus ojos miraron una vez a Sara antes de bajar a la tierra. Esa mirada silenciosa fue suficiente para David, le dijo todo sin palabras. Se volvió lentamente hacia su esposa, con ojos oscuros e inexpresivos, aunque la tormenta afuera parecía más calma que la que crecía en su interior. ¿Qué pasó? Su tono era controlado, casi demasiado controlado, cada sílaba medida. Sara abrió la boca, pero las palabras se trabaron antes de formarse. David, pero él la interrumpió bruscamente. ¿Por qué mi madre estaba afuera, en la lluvia? Su voz se quebró como un látigo, dejándola en silencio. Ella respiró temblorosa, buscando en su rostro alguna señal de suavidad, pero no encontró nada. Ella dijo que quería esperar afuera, dijo finalmente, con voz más baja de lo que quiso. David la miró largo y pesado, su silencio fue más condenatorio que cualquier palabra. Quería, repitió despacio, como poniendo a prueba la mentira. ¿Quieres que crea que mi madre enferma y anciana, decidió sentarse horas bajo la tormenta? El pecho de Sara se apretó, la vergüenza y la defensiva chocaron en un caos. No entiendes, David, dijo rápido, con tono que subía al borde del pánico. Ella ha estado entrometiéndose en todo. Cada cosa que hago la corrige, me vigila, me hace sentir que no soy suficiente en mi propia casa, no pude soportarlo más. Sus palabras salieron rápidas, desesperadas, como si al hacerle ver su lado, el peso se aliviara. Pero los ojos de David se hicieron más fríos. Se puso de pie lentamente, imponiéndose sobre ella, con voz baja y peligrosa. ¿Así que decidiste castigarla, como a una niña? ¿Dejándola afuera, bajo la lluvia helada? Dio un paso hacia ella, la ira ya fuera de control. ¿Sabes lo que pudo pasarle esta noche? Podría haberse desmayado. Su voz se quebró un segundo antes de tragarla. Es mi madre, Sara. La mujer que lo dio todo por mí. ¿Y tú? Se detuvo, negando con la cabeza como si lo que sigue fuera demasiado amargo. Las manos de Sara temblaron, la rabia aún latente junto con la culpa que intentaba apoderarse. Solo intentaba poner límites, murmuró, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. David se alejó, arrodillándose junto a Margaret, apartando mechones mojados de su rostro. No pones límites rompiendo la dignidad de alguien, dijo bajo, cada palabra dolía. En la habitación solo se oían las respiraciones superficiales de Margaret y el rumor apagado de la tormenta afuera. Sara quedó paralizada, sintiendo que algo irreversible se rompió entre ellos, que no importaba lo que dijera, siempre habría una grieta nueva en su matrimonio. David se quedó minutos al lado de su madre, con la mano suavemente sobre la suya, el pulgar dibujando círculos lentos y tranquilizadores. La tormenta afuera empezaba a calmarse, la lluvia disminuyendo, pero dentro la tensión aumentaba. Sara estaba a unos pasos, brazos cruzados, aunque esa postura defensiva no ocultaba su inquietud. Quiso hablar, explicar otra vez, pero cada vez que abría la boca, la rigidez de David la detenía. Finalmente él rompió el silencio, con voz baja pero firme. Has dejado claro que no quieres a mi madre aquí. No miró a Sara, sus ojos seguían a Margaret, que ahora dormía, agotada. Esto es lo que pasará, mañana la llevo a su casa, conseguiré una enfermera para cuidarla y me aseguraré que esté cómoda. Hizo una pausa, el tono se volvió cortante. Y me quedaré con ella un tiempo. Sara levantó la cabeza, la respiración se le cortó. ¿Qué? David, no puedes, sí puedo, dijo, por fin enfrentándola. Su expresión era calmada, pero cargaba la firmeza de algo definitivo. Me mostraste quién eres esta noche, Sara. Me enseñaste de que eres capaz cuando estás enfadada.
No confío en que mi madre esté segura aquí, no contigo. Esas palabras la golpearon como un golpe físico, dejándola sin aire. ¿Segura? David, soy tu esposa. Yo, eres mi esposa, la interrumpió con dureza, pero eso no te da derecho a tratar a mi familia con crueldad. Me casé contigo porque pensé que tenías buen corazón. Necesito creer que aún está ahí, pero ahora, no lo veo. La garganta de Sara se apretó, las lágrimas amenazaban con salir, pero el orgullo las contuvo. ¿Así que me dejas?, preguntó, con la voz quebrada a pesar de intentar sonar fuerte. La mirada de David se suavizó un instante, pero no vaciló. Hago lo mejor para mi madre. Y tal vez, lo mejor para nosotros. Necesitamos espacio para pensar qué queremos de este matrimonio. Se levantó, cargando a Margaret en brazos otra vez. Ella duerme en la habitación de invitados esta noche. Me quedaré con ella hasta la mañana. Sara lo vio llevar a su madre por el pasillo, el sonido de la puerta cerrándose resonando. Quedó sola en la sala, la ira de antes convertida en un vacío doloroso. Afuera la lluvia había cesado, dejando solo el goteo distante del agua. Dentro, se asentaba una tormenta aún más silenciosa, un silencio tan pesado que parecía el principio de un final. La luz gris pálida del amanecer entraba por las cortinas finas, bañando el apartamento con un resplandor apagado. Sara estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café frío, mirando sin ver el líquido oscuro. No había dormido, cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de David la noche anterior, fría, decepcionada, casi desconocida. La puerta de la habitación de invitados permanecía cerrada toda la noche, una barrera no solo entre ella y Margaret, sino entre ella y David. A las 7 en punto escuchó movimiento, el crujido de la cama de invitados, la voz suave de David despertando a su madre, el ruido de pasos. Escuchó buscando cualquier señal de que su enojo hubiera bajado, pero no pudo saberlo. Minutos después, David apareció, el cabello un poco mojado por una ducha rápida, la barba afeitada. Llevaba 2 bolsas, una maleta pequeña y un bolso con los medicamentos y pertenencias de Margaret. Margaret caminaba lentamente, apoyada en su brazo, envuelta en la misma manta de la noche anterior. Sus ojos miraron a Sara un momento, sin sonrisa ni saludo, solo un cansado asentimiento. Sara abrió la boca para disculparse, suplicar, pero David no le dio oportunidad. El taxi llegará en 10 minutos, dijo con tono seco. Puso las bolsas junto a la puerta y llevó a Margaret al sofá mientras revisaba su teléfono. El silencio entre ellos era ensordecedor. El corazón de Sara latía fuerte, cada latido presionando contra su orgullo, instándola a decir algo que pudiera revertir el daño. David, dijo al fin, con voz más baja de lo que quiso. Cometí un error. Estaba enojada, y él levantó la mirada, sus ojos afilados. No solo cometiste un error, Sara. Tomaste una decisión. Decidiste dejar a una mujer mayor y enferma afuera bajo la tormenta. No puedo simplemente olvidarlo. Esas palabras cayeron como una puerta que se cierra de golpe. El sonido del motor del taxi que se acercaba subió desde la calle, cada segundo acercándolos al momento en que él se iría. Los dedos de Sara se aferraron al borde de la mesa hasta que se le pusieron blancos los nudillos, pero aún no encontraba las palabras correctas. Cuando tocaron la puerta, David se levantó y ayudó a Margaret a ponerse de pie. No miró atrás al tomar las bolsas, concentrado en llevar a su madre segura hasta el auto. Sara lo siguió hasta la puerta, con el pecho apretado por una mezcla de culpa e impotencia. David, por favor, susurró, pero él salió sin responder. Desde el umbral, vio cómo ayudaba a Margaret a subir al taxi, ajustándole la manta alrededor de los hombros. Cerró la puerta con suavidad, dio la dirección al conductor y, sin mirar atrás, se sentó junto a su madre. El taxi se alejó lentamente, desapareciendo en la niebla matutina. Sara se quedó allí mucho después de que la calle quedara vacía, el sonido del motor resonando en sus oídos, dándose cuenta de que por primera vez en su matrimonio no sabía si él regresaría.
El apartamento se sentía insoportablemente grande sin la voz de David ni el ruido suave de las pantuflas de Margaret sobre el suelo. Cada rincón parecía eco de la ausencia que habían dejado, y el silencio ya no era solo silencio, era opresivo, presionando el pecho de Sara con un peso casi físico. Vagó sin rumbo de habitación en habitación, sus ojos detenidos en pequeños recuerdos de ellos dos, la taza de café de David aún en el fregadero, la cesta de tejido de Margaret junto al sofá, una bufanda a medio terminar colgada en el brazo del sillón como un pedazo olvidado de calor. Sara se hundió en el sofá, abrazando la bufanda con las manos, sus dedos recorriendo la suave lana como si pudiera cerrar la brecha que se abrió de un día para otro. Pensó en el día que Margaret se mudó, en la sonrisa forzada que puso mientras calculaba cuánto de su espacio tendría que ceder. Se dijo a sí misma que era generosa, que era un inconveniente temporal por David, pero en verdad nunca había aceptado plenamente a Margaret, ni en la casa ni en su corazón. La lluvia de la noche anterior había lavado la ciudad, pero dentro de Sara no había renovación. Solo quedaba el rencor estancado, mezclado ahora con un arrepentimiento tan profundo que le revolvía el estómago. Recordó la paciencia silenciosa de Margaret, como nunca se quejaba aun cuando Sara era seca, como sus ojos se suavizaban cuando David entraba en la habitación. Le dolió saber que, a pesar de todo su resentimiento, Margaret nunca le levantó la voz. Solo aguantó, hasta que Sara la llevó más allá de los límites de su dignidad. La imagen de Margaret afuera en la tormenta apareció sin querer, tan vívida que Sara se estremeció. Imaginó el frío calando en sus huesos, las gotas empapando su cabello, la soledad aplastándola en la oscuridad. La vergüenza subió en su garganta como un veneno. Se dijo que actuó por frustración, pero ahora veía lo que realmente fue, un acto deliberado para lastimar. Y funcionó, no solo con Margaret, sino también con David. Aún oía la voz de él de la noche anterior, baja y llena de algo más pesado que la ira, decepción. Eso, más que nada, fue lo que más le dolió. Sara entendió que había herido no solo su confianza, sino algo más frágil, su creencia de que ella podía amar a las personas que él amaba. Por primera vez desde que se fueron, las lágrimas brotaron en sus ojos, calientes e incontrolables, rodando por sus mejillas. Se acurrucó en el sofá, abrazando la bufanda contra el pecho, y dejó que los sollozos salieran. No eran suaves ni silenciosos, sino entrecortados, los que la dejaban sin aliento. Cuando finalmente cesaron, quedó con una claridad vacía. No podía deshacer lo que había hecho. No podía recuperar las horas que Margaret pasó afuera bajo la lluvia, ni la expresión de David cuando salió por la puerta. Solo podía decidir si dejaría que su orgullo destruyera todo, o si lucharía de verdad para arreglar las cosas. Al caer la tarde, la luz del sol se volvió dorada y tenue, filtrándose por las ventanas en largas franjas sobre el suelo de madera. Sara estaba en la mesa de la cocina con el móvil frente a ella, la pantalla oscura pero llena de posibilidades. Pasó la última hora ensayando lo que podría decirle a David, repasando versiones de disculpas, unas cortas y directas, otras largas y sentidas, pero cada vez que su pulgar estuvo sobre el botón de llamada, un miedo familiar se apoderaba de su pecho. ¿Y si no contestaba? ¿Y si contestaba, pero solo escuchaba ese mismo tono frío y seco de la mañana? Finalmente, con una inhalación profunda, presionó el botón y acercó el móvil a la oreja. El tono sonó 1, 2, 3 veces, antes de ir al buzón de voz. Cerró los ojos, el corazón golpeando fuerte. David, soy yo, empezó, con voz más suave de lo que quiso. Sé que no quieres oírme ahora, pero por favor, solo escucha. Hizo una pausa, aferrándose al borde de la mesa para no temblar. Lo siento. Por anoche, por todo. Fui cruel con tu madre, y no hay excusa. Ella no merecía eso, y tú no merecías verlo. Estuve equivocada, David. Totalmente equivocada. No espero que me perdones de inmediato, pero necesito que sepas que lo arreglaré. De alguna manera. Por favor, solo devuélveme la llamada. Su voz se quebró en la última palabra, pero se obligó a colgar antes de decir más. Por un momento se quedó sentada,
mirando el teléfono como si pudiera hacer que sonara. No sonó. Pasaron minutos, una hora, y nada. El silencio al otro lado era más pesado que cualquier discusión que habían tenido, señal de que quizás su ausencia no sería temporal. Desesperada por actuar, sacó su laptop y empezó a buscar taxis que habían pasado por su barrio esa mañana, con la esperanza de descubrir dónde había llevado David a Margaret. Recorrió números y direcciones, llamando con manos temblorosas, pero cada vez la respuesta fue igual: reglas de privacidad, no dan detalles. La frustración le apretó el pecho, pero debajo estaba un sentimiento más agudo y humillante: impotencia. Por primera vez desde que David se fue, entendió que arreglar las cosas no sería tan simple como pedir perdón. Tendría que ganarse su confianza paso a paso, y ni siquiera sabía por dónde empezar. La luz dorada afuera se volvió crepúsculo, y mientras las sombras avanzaban por el apartamento, Sara sintió que el vacío se asentaba para otra noche. A kilómetros de distancia, David estaba en la sala pequeña y tenue de la casa de su primo, donde había llevado a Margaret por el momento. La casa olía a lavanda y libros viejos, un contraste reconfortante con la tormenta y el caos de la noche anterior. Margaret descansaba en un sillón reclinable, con los pies en alto y una manta de lana alrededor de las piernas. Tomaba té, con los ojos medio cerrados, aunque David sabía que no dormía, solo fingía para darle espacio. Su móvil estaba boca abajo en la mesa, vibrando una vez con la llamada de Sara y otra con el aviso de buzón. Él vio su nombre en la pantalla, el pecho se le apretó con mezcla de nostalgia y enojo, pero no contestó. Se dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero en el fondo sabía que también tenía miedo de que escuchar su voz debilitara su decisión antes de estar listo. Por mucho que amara a Sara, no podía quitarse de la mente la imagen de su madre afuera bajo la lluvia, su delgado cardigan pegado a los hombros, las manos temblando de frío. La traición en ese momento fue como una grieta en el cimiento de su matrimonio, y no sabía cómo repararla. David se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando al suelo mientras los recuerdos de la noche anterior se repetían una y otra vez. Pensó en los años que pasó intentando equilibrar su matrimonio y su deber con su madre, creyendo, tal vez ingenuamente, que el amor bastaría para superar sus diferencias. Pero ahora se preguntaba si Sara alguna vez había visto a su madre como familia, o si simplemente había tolerado su presencia por obligación. El pensamiento dolió más de lo que esperaba. Miró hacia Margaret, notando cómo su respiración se había profundizado, su rostro relajado en lo que por fin era un verdadero descanso. Ella había dicho muy poco desde que llegó, pero cuando entraron por primera vez, le dijo en voz baja: no seas demasiado duro con ella. La gente comete errores. Esa era la manera de Margaret, siempre gentil, incluso con quienes la habían herido. Pero David no estaba listo para soltar todavía. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto, y aunque no lo abrió, sabía que era de Sara. Sintió el impulso, el instinto de responder, de tender un puente entre ellos, pero en cambio se levantó y fue a la cocina a rellenar el té de su madre. Por ahora, el silencio se sentía más seguro que las palabras. En el apartamento, Sara estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, rodeada de hojas arrugadas. Cada una contenía un plan a medio formar que había garabateado con prisa: una carta para Margaret, una ruta de viaje que pensó que David podría haber tomado, incluso una lista de lugares donde podrían vivir familiares lejanos de él. Nada le parecía suficiente. Sabía que una simple disculpa nunca desharía la imagen que David tenía de ella, la imagen que ella misma había creado. Su mente volvió a la tormenta, a cómo la lluvia había empapado el frágil cuerpo de Margaret, y una nueva oleada de vergüenza le ardió en el pecho. Se dio cuenta con una claridad que la sorprendió: no se trataba solo de convencer a David de volver a casa, sino de demostrar, tanto a él como a ella misma, que podía ser diferente, que podía ser el tipo de persona que no atacaba cuando se sentía acorralada, que no dejaba que el orgullo envenenara la bondad. Se levantó y empezó a sacar abrigos del armario del pasillo, buscando hasta encontrar el pesado de lana que Margaret había dejado atrás cuando se mudó. Olía levemente a jabón de lavanda, y sostenerlo era como sostener un pedazo de su ausencia.
Lo colocó sobre la silla, luego volvió a su escritorio y encendió su computadora con una determinación distinta. Si no podía encontrar a David a través de taxis, lo haría de otra manera. Buscó en directorios públicos, viejas fotos de vacaciones y chats familiares, armando un mapa de posibles direcciones donde Margaret podría estar. Con cada clic, la determinación en su pecho se endurecía. No sería una llamada ni un mensaje, sería cara a cara. Se plantaría ante ambos, asumiría lo que había hecho y ofrecería lo que necesitaran para reparar el daño, incluso si significaba soportar su enojo en persona. Cuando cerró la computadora, la ciudad afuera estaba sumida en la oscuridad, las farolas proyectando largas franjas naranjas sobre el pavimento mojado. Sara tomó el abrigo de Margaret, sus llaves, y salió al aire fresco de la noche, el sonido de sus botas resonando en la quietud. No sabía si funcionaría, o si David siquiera le abriría la puerta, pero por primera vez desde que se fueron, se estaba moviendo hacia ellos en lugar de quedarse atrapada en su propio arrepentimiento. El vecindario estaba más silencioso de lo que esperaba, con calles estrechas bordeadas de modestas casas de ladrillo y luces de porche que parpadeaban en la oscuridad. Caminó las últimas 3 cuadras después de aparcar, en parte porque no estaba del todo segura de cuál era la casa, y en parte porque necesitaba tiempo para calmar su respiración. La dirección que había reconstruido a partir de fotos coincidía con la que tenía enfrente, una pequeña casa de un piso con un jardín cuidado, incluso bajo la humedad del verano. Su corazón golpeaba dolorosamente mientras subía los escalones, el abrigo doblado sobre su brazo. Las tablas de madera crujieron bajo sus pies, haciéndola tensarse. Levantó la mano para golpear, pero dudó, su reflejo en el vidrio de la puerta lucía pálido e inseguro. Antes de que pudiera convencerte de irse, la puerta se abrió. Margaret estaba allí, su expresión indescifrable bajo la luz tenue. Llevaba un cardigan gris suave, el cabello cepillado pero aún con el leve encrespado de la tormenta de la noche anterior. Por un largo momento, ninguna habló. Entonces la mirada de Margaret bajó al abrigo en sus brazos, sus labios separándose levemente en sorpresa. «Viniste», dijo en voz baja, sin reproche, solo como un hecho. Sara tragó con fuerza, la disculpa que había ensayado 1000 veces hecha un nudo en su lengua. Tenía que hacerlo, logró decir con voz temblorosa. Los ojos de Margaret buscaron los suyos por un momento, luego se hizo a un lado. «Entra», dijo, con tono gentil pero cauteloso. La sala estaba cálida y suavemente iluminada, con olor a té y madera vieja. Sara entró, el sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas más fuerte de lo que debía. Podía sentir a David en alguna parte más adentro, pero por ahora solo estaban ellas dos. Margaret señaló el sofá, moviéndose con calma, como midiendo cada gesto. Sara se sentó, colocando el abrigo sobre la mesa como una ofrenda. Margaret lo miró un instante antes de alzar la vista. «Si vienes a explicar, estoy dispuesta a escuchar. Pero necesito que seas honesta, conmigo y contigo misma». Sara sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho, más pesado que el silencio que siguió. Tomó aire temblorosamente, sintiendo su pulso en la garganta. La habitación se sentía más pequeña, la luz cálida empujándola a hablar. Había pasado el último día preparando palabras cuidadosas, pero frente a Margaret, supo que cualquier cosa ensayada sonaría vacía. «Estaba celosa», dijo al fin, su voz quebrándose. «No de ti, sino de la forma en que David te mira, como deja todo cuando necesitas algo. Sé que no está mal, sé que es tu hijo, pero en mis peores momentos me dije que yo era el segundo lugar en mi propio matrimonio. Y en vez de hablarlo, lo convertí en resentimiento». Margaret no se inmutó, pero sus ojos se suavizaron levemente, y eso hizo que la culpa doliera más. «La noche de la tormenta», continuó Sara, retorciendo las manos, «quería ganar una discusión que no debería haber existido. Estabas allí, fría y empapada, y todo lo que pensé fue en recuperar el poder en ese momento. No pensé en ti como alguien a quien amaba, solo como alguien que creía que estaba en mi camino. Y me odio por eso». Pausó, conteniendo las lágrimas. «No puedo deshacerlo»,
pero puedo decirte que no se trataba de ti, sino de mí. Mi orgullo. Mi inseguridad. Y lo siento, Margaret. Lo siento muchísimo. Las palabras quedaron suspendidas, crudas y sin adornos, llenando el silencio. Margaret se recostó, las manos plegadas en su regazo. No habló de inmediato, dejando que el silencio pesara. Finalmente dijo, me heriste. Y heriste a David. Pero admitir esto, hizo un gesto hacia Sara, es un comienzo. Sus dedos rozaron el abrigo sobre la mesa. Lo trajiste. Viniste. Eso importa. Por primera vez desde que entró, Sara sintió un destello de esperanza, pequeño pero real. El sonido de pasos en el pasillo hizo que su pecho se tensara, y antes de reaccionar, David apareció en la puerta. Se detuvo al verla, su mirada yendo de su rostro al abrigo, y luego a Margaret, como uniendo las piezas. Nadie se movió. El corazón de Sara latía con fuerza, las palmas húmedas. Quería levantarse, acortar la distancia, pero se quedó quieta, temiendo romper el frágil momento. No sabía que estabas aquí, dijo David, con voz baja y cauta. No estaba segura de que quisieras que lo estuviera, respondió Sara, manteniendo su mirada. Los ojos de Margaret iban de uno a otro, luego habló con voz calma pero firme. David vino a devolver mi abrigo. Pero más que eso, vino a hablar. Y creo que deberías escucharla. La mandíbula de David se tensó, por un momento Sara creyó que se iría. Pero entró lentamente, como quien se acerca a un lugar incierto. Escuché lo suficiente para saber que has sido honesta, dijo, con expresión neutra. Pero la honestidad no borra lo que pasó. Sara asintió rápido, con voz temblorosa. Lo sé. No te pido que lo olvides. Te pido que me dejes demostrar que puedo ser mejor. Por ti. Por ella. Por nosotros. Las palabras quedaron flotando, y el silencio que siguió se sintió distinto, menos un muro, más un puente estrecho que quizá podrían cruzar. La mirada de David se suavizó apenas, y miró a su madre. Margaret le devolvió la mirada con un pequeño y firme asentimiento. Lentamente, David exhaló y se sentó en el sillón frente a Sara. De acuerdo, dijo en voz baja. Entonces empezamos aquí. Pero tomará tiempo. Un alivio inundó el pecho de Sara, no alegría, no todavía, pero el frágil inicio de algo que podría sobrevivir si eran cuidadosos. Y en esa cálida habitación iluminada por lámparas, con Margaret observando en silencio y la lluvia comenzando a caer de nuevo afuera, todos parecían entender que este era el primer paso, no el último.